Bendiciones del Señor, hermano que me escucha y me ve en este momento. Queremos continuar sobre el tema de lo que es el bautismo en agua y seguir desarrollando lo que es el nacer de nuevo, que ya estuvimos viendo parte de este estudio y creo que es de gran bendición, ya que nos enseña grandes cosas que algunos creyentes en los días del presente han ido desconociendo y perdiendo de vista con relación a su propia fe y doctrina cristiana. Estamos hablando sobre el tema del nacer de nuevo y desarrollamos o estamos por desarrollar la enseñanza, el concepto, la idea de que hay por lo menos dos puntos o doctrinas básicas que se alegan con relación a lo que es el bautismo en agua o lo que es el nacer de nuevo. El primero de ellos nos enseña y nos dice que el agua tiene poder o tiene alguna virtud limpiadora para purificar, limpiar, execrar o quitar los pecados del hombre. Sabemos que la Iglesia Popular o la Iglesia Católica Romana desarrolla en una forma amplia el concepto del agua como aquello que tiene alguna virtud para limpiar. Ellos creen definitivamente que el agua tiene algo que puede arrancar el pecado del ser humano y limpiar así la vida pecadora de todos los hombres. También existe la idea y el concepto de que el agua es efectiva para perdonar y para limpiar, para salvar al hombre de sus pecados si se efectúa invocando el nombre de Jesucristo sobre los candidatos que descienden al agua. Sin embargo, vamos a ver que ese concepto lo desarrolla la iglesia unitaria o aquellos que se hacen llamar unicitarios, y ellos tienen un texto clave aparte de otros textos que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ver. Van por lo general al libro de Hechos capítulo 22 del versículo 16, donde la palabra del Señor habla acerca del bautismo del apóstol Pablo. Hay varios pasos que ellos unen para sacar su concepto, su doctrina de que hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los candidatos y que haciendo esto la persona recibe el perdón de pecado y por ende recibe también la salvación de su alma. Voy a citar aquí en el capítulo 22 de Hechos y el versículo 16, donde la Biblia dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que ellos alegan que tiene que invocarse el nombre del Señor Jesucristo sobre los candidatos y no la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue lo que ordenó el Señor Jesús. Ellos dicen que si usted se bautiza usando cualquier nombre que no sea el nombre de Jesucristo, entonces definitivamente sus pecados seguirán sobre usted. Pero vamos a ver en el desarrollo de este tema que esto nada tiene que ver realmente con el perdón de pecado y ni siquiera el bautismo es citado o es cifrado o es desarrollado como una doctrina que tenga que ver con lo que es el perdón de los pecados. Ahora bien, surge la siguiente pregunta para que nosotros podamos darnos cuenta, entender y comprender la realidad de esta palabra. La primera pregunta de esta sería: ¿el agua material puede quitar o limpiar el pecado de los seres humanos? ¿Tiene realmente el agua alguna virtud? Y si lo tiene, ¿dónde está? ¿En dónde está la virtud o el poder que puede tener el agua material, el líquido que llamamos agua, para quitar o limpiar el pecado del hombre? En ese caso, el agua tendría que penetrar hasta la parte donde está el pecado, limpiarlo o sacarlo y hacer el hombre libre del pecado. Ahora, la siguiente pregunta para entender bien este concepto es la pregunta que nos dice: ¿dónde se cifra el pecado? ¿En el cuerpo o en el alma de los seres humanos? Tenemos una alma, tenemos un cuerpo, pero ¿dónde va el pecado? ¿Dónde realmente se cifra? ¿Dónde se imputa el pecado de los seres humanos? Vamos a darnos cuenta con relación al agua, por ejemplo, que el pecado afecta al cuerpo y el alma. La persona peca, hace lo malo, desarrolla una vida que no va acorde con los conceptos, los mandamientos del Señor, y eso va a dañar, a afectar su propia vida. Su vida física se afecta, su vida emocional y espiritual, su alma es lastimada. Sin embargo, el pecado no se cifra en el cuerpo. La Biblia dice que el pecado va a cifrarse dentro del alma de la persona. El alma acepta pecar y el cuerpo ejecuta el pecado, pero el pecado, según la palabra del Señor, se cifra en el alma y no en el cuerpo. Entonces esto es interesante, esto es importantísimo, porque ahí podemos ver entonces qué es lo que necesitamos para que el hombre sea libre del pecado y qué es lo que necesitamos que pueda entrar donde está el alma
y limpiar al hombre del pecado. Si usted va conmigo al libro de Miqueas, profeta Miqueas, en el capítulo 6, observe lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 7 dice así: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces el pecado, según el profeta, según las Sagradas Escrituras, se cifra en el alma. El agua material, cuando una persona es bautizada, sencillamente pasa por su parte exterior de su cuerpo físico, pero el agua no puede penetrar y llegar donde está el alma y arrancar el pecado, porque vamos a observar que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el pecado es una mancha que queda en el alma. Se necesita algo que el Señor, aleluya, ha dejado para que penetre el alma de la persona, entre a esa parte del ser humano y arranque el pecado, lo limpie y haga al hombre libre del pecado. Pero el agua material no tiene ese poder, no tiene esa virtud. Y ahí entonces entendemos por la palabra de Dios que el agua o el bautismo en agua no tiene el poder de perdonarle los pecados a nadie. Entonces el agua no puede salvar el alma del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. No tiene ese poder, no tiene esa virtud, y la Biblia lo dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Quiero que usted vaya conmigo a Jeremías capítulo 2 y veamos lo que la Biblia, la palabra del Señor, tiene que decirnos sobre esto. Esto nos enseña que los profetas también eran conocedores de que esta palabra es real, de que esta palabra es verdadera, y que el pecado del hombre no puede limpiarse sencillamente por una ceremonia externa como lo es el bautismo. En el capítulo 22 de Jeremías, en el versículo 22, se aclara el punto de que el pecado en el alma del hombre no puede limpiarse ni con agua, ni con jabón, ni con ningún detergente que no sea la sangre del Señor Jesucristo, que llega a la vida de las personas a través o por medio de la palabra del Señor. Observe lo que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, escuche, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces la mancha obviamente no está en el cuerpo físico, la mancha está en el alma, porque el profeta dijo que el pecado se cifra en el alma, el pecado de mi alma. Ahora Jeremías añade que es una mancha que está en la propia alma, y aunque te laves con agua, aunque te pongas lejía, aunque eches jabón sobre ti, esa mancha sigue permaneciendo en la vida de los seres humanos. Entonces, cuando entendemos esta palabra y nos damos cuenta realmente que estamos recibiendo doctrinas y enseñanzas que no tienen nada que ver con la realidad o la verdad de la vida espiritual de los seres humanos, no nos queda otra cosa que desechar, sacar, execar y comenzar a revisar nuestra presente teología para ver realmente la verdad de la palabra del Señor. No podemos caer en tradicionalismo donde la gente no conoce la palabra, sino que se mueve a base de costumbre de hombre, de costumbre de los pueblos, de enseñanza de hombre, que muchas veces tienen una mezcla entre lo que es verdad y lo que es mentira. Aunque tomes el agua, esa agua no tendrá jamás el poder ni la virtud de penetrar hasta donde está el alma. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que a través de esa palabra agua, el Señor está simbolizando algo que sí puede penetrar y llegar hasta nuestra alma y limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Por eso que el Señor Jesucristo dijo claramente que el que no nace de agua, pero no estaba hablando del agua material. Él estaba usando la palabra agua para simbolizar, para señalar, para hacer una referencia a aquello que como el agua puede también limpiar al hombre del pecado en el mundo espiritual. Ahora escuche esto. En el libro de Primera de Pedro, y vamos a ir ahí rápidamente para que veamos esta palabra. Pedro mismo nos dice a nosotros que el agua no puede perdonar el pecado, ni puede limpiar el pecado. En el proceso de recibir la palabra, de creer la palabra y de ser perdonado de nuestros pecados, el bautismo en agua es el que ocupa el último lugar. Entonces la persona recibe el perdón de sus pecados cuando él oye la palabra, cuando él cree la palabra y empieza a obedecer esa palabra en su propia vida. En el último escalón de esto encontramos el bautismo como una forma de manifestar, de reflejar, de enseñar, de mostrar a la humanidad que el pecado en mi vida ya ha sido perdonado, pero el bautismo no limpia ni perdona al hombre del pecado.
En 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 21, quiero que usted vaya a su Biblia y también lo lea y lo busque conmigo. Dice, el bautismo que corresponde a esto, refiriéndose al agua, él dice, ahora nos salva. O sea, nos salva significa que a través de él se ve la salvación. Cuando usted se bautiza es porque ya usted se arrepintió del pecado, es porque usted entregó su vida al Señor, es porque usted invocó el nombre del Señor levantando su mano pidiendo perdón al Señor. Pero ya cuando llegó al bautismo ya ese proceso pasó, ya su vida está limpia del pecado. Por eso Pedro dice que nos salva. Pero fíjese lo que sigue diciendo él. Él dice, no quitando las inmundicias de la carne. Y la inmundicia de la carne es una referencia al pecado del hombre. Entonces Pedro mismo está diciendo que el bautismo lo que hace es que refleja, enseña, muestra que hemos sido perdonados. Pero la inmundicia de la carne, el pecado en sí, no lo puede quitar el bautismo. Ya el pecado ha sido quitado cuando yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Por eso Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo,